el doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, abogado por la USMP, magíster en Ciencias Penales por la PUC, especialista en litigio estratégico, Derecho Penal Internacional por American University Washington College of Law, en el sistema acusatorio y destrezas en litigación oral por la Western California School y en un sistema acusatorio por la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, Colombia, especialista de contraexamen avanzado en la Clínica Jurídica de Castro y Abogados Medellín, docente universitario en la Facultad de Derecho de la USMP, presidente del Centro de Estudios en Litigación Oral de la USMP, miembro honorario de los Colegios de Abogados de Ayacucho, Ica, Tacna, Huánuco, Selva Central, Apurímac, Trujillo, Madre de Dios y Moquegua, socio fundador del Estudio Jurídico Portugal Sánchez y Abogados Asociados. Actualmente abogado de la expresidenta Dina Boluarte. Hola queridos amigos de nuestra comunidad jurídica, en esta oportunidad nos encontramos con Helio Riera del podcast, 23 de octubre, con una sesión muy especial. En esta ocasión me encuentro muy honrado, muy contento, porque cuento con la presencia de un gran amigo, un talentoso abogado y, por qué no decir, uno de los mejores referentes del derecho penal contemporáneo. Quisiera, por favor, que brindemos un cálido y cordial aplauso a mi gran amigo, el doctor Juan Carlos Portugal. Bienvenido. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Qué gusto. Gracias, Helio. Gracias por la oportunidad. Y ya quería estar aquí, ¿eh? Bueno, he visto a muchos pasar. Bueno, el día de hoy tenemos que hacer historia. Ha sido complicado, queridos amigos. En verdad, también me acompaña, por favor, Carolina Maricel Horna, mi productora, el señor Yoy Hurtado, Freddy Delgado y el doctor Oscar Rey va a estar aquí presente. Insistente, Carolina está atrás. Pero efectiva. Ha sido efectiva porque, amigos, llegar en esta oportunidad y de verdad que mi amigo Juan Carlos está muy ocupado, pero ha hecho una excepción el día de hoy, lógicamente, para estar con nosotros y me encuentro muy contento. Entonces, bueno, vamos a iniciar en esta oportunidad. Sobre todo, yo quisiera contar cómo llego a conocer a Juan Carlos Portugal, ¿no? Yo, tal vez Juan Carlos no lo recuerde, pero yo llego a Juan Carlos finalmente a conocerlo por una presentación que tuvimos en principio cuando yo defendía a Fuerza Popular. Necesitábamos abogados, lógicamente, que pudieran complementar y que brindaran un soporte jurídico necesario para lograr justamente lo que se acaba de lograr. Juan Carlos, quiero yo felicitarte por este hecho histórico de haber demostrado lo que es correcto, ganar este caso, demostrar que era un hecho atípico y finalmente lograr, lógicamente, un pronunciamiento favorable en beneficio de la justicia. Te felicito por ello, por ese trabajo en comunión de esfuerzos con la doctora Juliana Loza y grandes amigos también que conozco. ¿Cómo fue esta batalla? Cuéntanos un poco. Bueno, es una batalla que honestamente la lideró la doctora Juliana Loza. Siempre voy a reconocer el ímpetu y siempre voy a calificarla como la mejor abogada penalista litigante del país. Sí, pues. Para mí es la abogada que más pecha, la abogada más guerrera, la abogada que más se enfrenta al sistema. Y es una de las abogadas que provoca en el estudiante peruano el deseo de reformular a partir del intelecto profesional nuestro bendito y tan alicaído sistema. Así que es una provocadora y una azusadora de masas estudiantiles de buena lid, la doctora Juliana. Ella lidera este trabajo, cada quien en sus respectivas defensas. El doctor Humberto Abanto, el doctor Cristian Salas, yo por el lado de Carmela Paucará, y ella, por supuesto, en la batuta titánica en la defensa de Keiko Sofía Fujimori Gucci. Estructuramos una línea de trabajo que debió cerrarse hace muchísimo tiempo, pero lastimosamente tuvimos a un notario en ese juzgado de investigación preparatoria que posibilitó que el cáncer haga metástasis, ¿no? Porque lo que pasó en el juzgado penal colegiado ya en el juicio a Keiko Fujimori y otros ciudadanos acusados es el cáncer y la metástasis que el juez provocó, el juez Víctor Burday Zúñiga, ¿no? Se le dijo que estaba permitiendo una acusación con hechos que no se le había investigado. Violación al principio de congruencia, 349, numeral 2 de nuestro Estatuto Procesal Penal. Estaba permitiendo llevar a juicio a seres humanos con imputación estructuralmente defectuosa, porque si es que un fiscal va a acusar por organización criminal, hay ciertas exigencias piramidales
y hay ciertas exigencias extremadamente supremas que necesariamente tienen que situarse en torno a esa imputación. Lo permitió. Como Klimper, como José Klimper, permitió que muchos casos y muchas acusaciones vayan a juicio con estas patologías, con este cáncer. ¿Y qué es lo que pasó en el juicio? Es que la sala, aun cuando el habeas corpus tiene un efecto intuito personae hacia el recurrente, en particular José Klimper, vio que este efecto trascendía a toda la estructura de imputación y absolutamente a todos los acusados. Por consecuencia, en una circunstancia inusual, se extiende el habeas corpus hacia todos. Recae nuevamente el caso llega por otro incidente al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en una sentencia, me parece que bastante valiente y temperamentalmente bastante importante, determina que se estaba investigando un hecho que a la fecha de la supuesta comisión no estaba prevista en la norma. De tal manera que, haciendo uso de los principios básicos y elementales del derecho penal que todo fiscal debería, por supuesto, conocer, es que decía archivar el caso. Yo creo que es una gesta histórica importante, no para Fuerza Popular, sino para reformular y acomodar al sistema a la forma en cómo se funda, ¿no? Claro, definitivamente algo que en principio es claro, pero fue una batalla titánica, ¿no? Como tú bien mencionas. Casi 10 años. Casi 10 años, evidentemente. Y qué pena, por un lado, que a veces los magistrados deberían utilizar en realidad una aplicación clara del derecho en una etapa de investigación preparatoria para sobreseer, para darle validez a una sección de improcedencia de acción, pero por el contrario permiten que vayan a juicio y que se generen afectaciones a derechos fundamentales de personas. Y acabó muchísimas. ¿no? Claro. Recordemos que había prisiones preventivas, detenciones preliminares judiciales, ¿no? Y yo creo que esto parte por un problema del sistema. Uno de los grandes problemas estructurales, Elio, del sistema es el cáncer, y así lo califico. Hay un juez de investigación preparatoria que conduce la etapa intermedia y que actúa cada vez que se lo piden durante los incidentes en el marco de la investigación preparatoria. Por consecuencia, de las 3 fases del proceso penal común tienes a 2 jueces, cuando correspondería aritméticamente tener a 3 jueces. Por tanto, un juez que te dicta o decreta una prisión preventiva, en esencia analiza graves y fundados elementos de convicción. Por consecuencia, en etapa intermedia, en donde se analiza estándares para ir a juicio de sospecha, te va a rechazar el sobreseimiento. Y si es que en graves y fundados, quieras o no, se analiza imputación, es altamente probable que se rechace una excepción de improcedencia. Entonces es un juez preconceptuado, es un juez precontaminado, y esas decisiones generan metástasis. Se le dictó prisión preventiva a Keiko. Ningún juez en etapa intermedia iba a permitir un sobreseimiento. ¿Qué hizo? Metástasis. Y toda la metástasis cangrenó en juicio. Son palabras durísimas, claro, pero creo que reflejan una de las grandes patologías que tiene nuestro sistema, que es no solamente la provisionalidad de los jueces de etapa intermedia, sino que el juez de etapa intermedia es un juez que lastimosamente debería expectorarse. Debería haber otro juez, no preconceptuado y con una ideología garantista distinta a la del juez de investigación preparatoria. Sí, solamente así me parece que podríamos vencer esa estadística bastante dura de que el 90% de casos con acusación llegan a juicio y que de ese 90%, 45% terminan en absoluciones por defectos de imputación. Por consecuencia, hay una lectura del juez de juicio al juez de investigación preparatoria. Haz un control de legalidad adecuado. Deberían haberlo hecho, ¿no? Y qué pena, porque hay un gasto innecesario de recursos, personas que se van a la cárcel, fiscales que utilizan de forma indebida la persecución de delito cuando deberían buscar donde corresponde, y sobre todo la afectación. Claro, definitivamente hay una afectación psicológica, ¿no? Para las personas que se han visto involucradas en un juicio que era innecesario. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con estos fiscales y estos jueces? O sea, ¿quedó ahí? ¿No debería haber algo que pueda permitir de oficio una sanción para personas que llegaron a la cárcel? Yo voy a evaluar con mi clienta una decisión, ¿bien? Porque en el caso de Carmela fue aún mucho más grotesco. Porque para el fiscal hace 8 meses, antes de hoy, Carmela era una delincuente. Porque formaba parte de su requerimiento acusatorio y estaba en juicio. Después de lo acontecido a nivel del juzgado penal colegiado que ordena una nueva acusación producto de la sentencia del tribunal en el caso Klimper, se plantea un requerimiento mixto. Y Carmela, 8 meses después, era santa para José Domingo. Se le planteó todos los delitos un sobreseimiento. Entonces, hay una lectura que no se está leyendo en voz alta y que por supuesto corresponde a los abogados que defendemos no solamente causas, sino defendemos pálpitos
defendemos dignidades, defendemos identidades, defendemos a la madre y al padre de Carmela, defendemos a los hijos de Carmela, defendemos a los paucarás existentes en el país. Te hablo de mi cliente. Entonces me parece que a través de esa perspectiva epistémica de la defensa de un ser humano, por supuesto, ante medidas extremas, ante fallos groseros y mayúsculos, decisiones legales igualmente extremas. Vamos a evaluar algunas alternativas contra él y contra los jueces. Y es lo correcto, ¿no? Finalmente que se siente un precedente para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. Y nuevamente te felicito a ti, a la doctora Yelena Loza, al doctor Humberto Abanto, al doctor Cristian Salas, grandes amigos, y qué bueno que puedan formar parte de la historia jurídica. De verdad, a mí me gusta que mis amigos crezcan, que sienten precedentes y que les vaya muy bien. Por ese lado, para todos, definitivamente ha sido una buena noticia y que siga, sobre todo para el beneficio de todos los justiciables que queremos justicia. Y los abogados también, que buscamos finalmente trascender en base a preceptos legales claros y concretos, no que sucedan este tipo de injusticias que lamentablemente afectan a nuestro cliente, y como bien mencionas tú, a la familia, al esposo, al hijo, a la hija, ¿no? Qué bueno, qué buen precedente. Pero bueno, ahora llegamos aquí y como siempre partimos pues de conocer en este caso a la persona. Juan Carlos Portugal, ya llegaremos al momento en el cual llegamos a tocar sobre Juan Carlos Portugal, el abogado de la presidenta, el abogado de casos emblemáticos. Pero ¿cómo parte esto? Cuéntame, porque vamos, tú has tenido lógicamente iniciar pues con un sueño, ser abogado. ¿Querías ser abogado? Sí. ¿Cómo así te formaste? Por varias razones. Quise ser abogado por 5. Te voy a identificar algunas de estas. Me pareció absolutamente interesante el juicio O.J. Simpson. ¿De acuerdo? Toda esa parafernalia mediática y social concentrada en un solo caso me pareció abrumadoramente excitante desde una perspectiva profesional. La segunda razón, el trabajo de cabo a rabo, y también me gusta utilizar esta expresión titánica de César Nakazaki y Servigón, del referente y maestro de muchas generaciones, claro, en el juicio a Fujimori. Claro, lógico. Contra todo, ante todo, claro, y frente a todo. Y él solo. Él batuteó de principio a fin, claro, sin abandonar una sola audiencia a su cliente. Nunca. Estando de principio a fin con su cliente, guardándole celos, reposo, claro, y conocimiento. Y por mi padre, porque mi padre fue jefe de Prona en el gobierno de Alberto Fujimori, y muchos ex jefes de Prona, mal ex jefes de Prona que hicieron uso de recursos públicos a provecho propio y en perjuicio de la institución, finalmente fueron investigados, procesados y sentenciados. Pero como empecé a entender que la lógica del sistema no se reduce únicamente a un fiscal, a un abogado y a un juez, en tiempos antiguos, cuando era estudiante universitario, entendí que hay más allá de eso, que hay una oscuridad en ese proceso, el sistema perverso. Y que aun cuando seas inocente, porque el sistema te etiqueta de un color, porque el sistema te etiqueta por un apellido, porque el sistema te etiqueta por un cargo, puedes tener grandes consecuencias en tu libertad. No por cosas que hayas hecho, sino por cosas que te exigen o te dicen que has hecho. Entonces entendí la necesidad de empezar a construir personalmente un esfuerzo intelectual y llegar a la defensa de mi padre. Y llegué, ahí, a regañadientes, pero llegué a la defensa de mi padre. No en ese, sino en otro caso, que apareció en el camino y logré asumir la defensa de mi viejo. Y como entenderás, no tenía otra alternativa, Helio, que era la absolución. O sea, no pasaba por mi perspectiva de resultados, no solamente porque mi viejo se reputaba inocente y logré que se le vea como inocente, no pasaba por mi cabeza ir al penal y a llevarle tuna y sandía, por supuesto. Tenía que honrar la coautoría que tuvo al crearme en vida, ¿no? Mi padre también fue el coautor protagónico de mi existencia. Entonces, la mejor forma de honrar a mi padre y principalmente de pagarle todo el esfuerzo patrimonial que hizo para ser quien soy, era defenderlo como un perro de casa y lograr su absolución. Me dolió muchísimo cuando el juicio pasó a esa etapa, y tengo una frase que la dije en LP, ¿no? La fiscal en la etapa intermedia, cuando rechazaron mi excepción y me rechazaron mi sobreseimiento, que lo había hecho nada más ahí abrumadamente porque no sabía que el caso estaba en esa etapa, lo asumí allí a días de que culminen las observaciones a la acusación, novato en el Código Procesal Penal todavía. La fiscal se ríe con cierta sorna. Salimos hacia afuera de la audiencia y le digo, ¿no? Con mi padre no te metas, le dije. Vamos al partido principal, que es el juicio. Fuimos a juicio
y le gané. Y con mi padre nadie se metió, ¿no? Y Pero fue que- muy, muy emocionante ese momento porque la lectura de sentencia fue un 24 de mayo, Helio. Y para que todos los que estén acá sepan, yo soy hijo de la Virgen María Auxiliadora. Yo soy salesiano de pies a cabeza. ¿Bien? Y soy hijo de María Auxiliadora. Los 24 de mayo para mí representan una historia religiosa muy hermosa. Yo tengo siempre a María Auxiliadora en el pecho. Siempre. En la billetera, en el pecho y en mi pensamiento. María Auxiliadora es un coto, es un límite, es un baremo a mis acciones, además de mi familia y entre otras personas que amo mucho. El 24 de mayo, cuando dijeron lectura de sentencia, 24 de mayo, dije, absolución. Absolución. O sea, el Barbón pudo haber elegido cualquier día de los 365 días del año y eligió el 24 de mayo, día central de la Virgen María Auxiliadora. Y lo absolvieron a mi padre. Pero qué difícil tarea, porque también es una... Harta agua de azar, no te imaginas. Cada audiencia... Harta agua de azar. Definitivamente. Muchísima agua de azar. Y Temblé mucho, Claro, lloré mucho en y- soledad. Y esa lectura de sentencia, por más que seas una persona muy devota, definitivamente ha tenido que haber generado cierta aflicción, ¿no? Me imagino también. Y mira, Elio, o sea, dicen los psicólogos que las principales amigos son las derrotas, ¿no? Pero mi principal amigo fue este juicio, porque me permitió formarme en carácter. Me permitió exigirme en el contrainterrogatorio, no siendo especialista para aquel entonces. Bien, me permití formarme como ser humano, como el hijo de mi padre y como el abogado de mi padre. De hecho, cuando en la acreditación inicial, en la instalación de juicio, yo me presento, Juan Carlos Portugal Sánchez, abogado de Carlos Manuel Portugal Arce. Señor, por favor, acredítese. Carlos Manuel Portugal Arce, mi abogado, está aquí presente. A ver, vamos a recesar la audiencia unos minutos. Su hijo es su abogado y yo tenía un libreto con mi padre. Los jueces tienen que cautelar la objetividad Claro. en la defensa. Es mi abogado. Y su cliente, su padre, es mi cliente, le dije. Bueno, yo les he advertido, ojalá y no se pierda objetividad y emoción durante la ejecución de la audiencia, pero me enseñó a formarme carácter, a enfrentar a los jueces, a afinar mi contraexamen, a medirme intelectualmente, a pesarme todos los días en el conocimiento, a estructurar y contratar a un perito contable para hacer una simulación de contrainterrogatorio, para estar a la altura y a la decencia de una defensa de mi viejo, entre otras cosas. Por eso es que cuando yo asumo la defensa de la señora presidenta, un 24 de mayo del 2024, cosa no menor, esas fechas me tienen ahí marcadísimas. Yo en mis redes sociales lo expreso de una forma que se vio un poco grotesca, ¿no? Dije, este es el segundo reto más importante en mi vida. Porque no hay ninguna defensa, ni la presidenta si defiendes a tu viejo. Esa fue la primera, esta fue la segunda. Y bueno, antes de tocar el tema de la presidenta, qué satisfacción de tu papá haberte visto en el desarrollo de ese juicio, cómo peleabas por él, ¿no? ¿Qué te habrá dicho al final, luego cuando se ganó todo esto? ¿Qué orgullo para tu papá, me imagino? Es que fue un carajo. Siempre que hablo de esto me muevo un poco. A ver, siempre hay escenarios alternativos. Claro. No pasaban por mi cabeza, pero eran perfectamente situables dentro del marco de una absolución o de una condena. Entonces le dije a mi padre, vete al cuarto del hotel de uno de mis compañeros de promoción en Ayacucho, porque este juicio fue en Ayacucho. Me dijo, bueno, me dijo. Nunca me dijo, voy o no voy, me dijo, bueno. Entonces cuando leen la sentencia y empiezan a desarrollar las razones de la absolución y hay conectores Claro, que que nos uno ya... estimulan y constituyen Sí. un acicate, ¿no? La fiscalía de hecho esto, sin embargo, Sin embargo. la fiscalía trajo tal perito. No obstante, y esos conectores Te que va a dando veces aire. te acicatan el corazón y te impulsan hacia una decisión importante, yo iba al borde del llanto. Y cuando termina la absolución, yo lo llamo a mi padre. Y le digo, papá, sal del lugar en donde nunca debiste haber ido. Hemos ganado, viejo, le dije. Ya eres libre. Terminó la pesadilla. ¿Ya? Y mi padre, como buen cusqueño que es, me dijo, ya no llores, huevón, me dice. Estoy en la casa con tu madre, esperándote para celebrar. Papá, y si algo pasaba, es que no iba a pasar absolutamente nada, porque tú siempre me viste con ojos inocentes.
y en tu defensa fuiste tan león como mi signo que el juez me vio con ojos de inocente. ¿Y te acuerdas cuando el juez te preguntó, ¿es su hijo? Y tú dijiste, no, no soy su hijo, soy su abogado. Desde entonces ese brillo en los ojos se vio reflejado el día de hoy, me dice. Tranquilo, ya no llores, huevón. Y ven acá, me dijo. Qué bien, de verdad. No. Y qué emoción saber que en ese momento puedes respirar y que tu papá, lógicamente, se encuentra bien, ¿no? Pero ¿qué tal prueba te ha puesto Dios? ¿Qué tal prueba para demostrar el talento que tienes? Hay una parábola muy bonita que es la parábola de los dones y que finalmente has podido aplicar ahí, ¿no? Y que aplicas al día de hoy, porque, vamos, hasta yo también he aprendido de tu forma de contrainterrogar. O sea, ¿quién puede negar al día de hoy que Juan Carlos Portugal es un especialista en esta subrama del derecho penal, procesal penal? Te hemos visto cómo de manera técnica puedes derribar a un fiscal, a peritos. Yo lo he visto, porque ahora felizmente por las redes, ahora tenemos esta posibilidad, ¿no? Tal vez cuando éramos muchachos no teníamos esto tanto No, el como el acceso internet, es ¿no? universal, ¿No? Pero ahora sí, ¿no? Entonces, menciona aparte y te felicito. ¿Cómo se llama tu papá? Carlos Manuel Portugal Arce, el popular tío Bigote. El tío Bigote. Don Carlos, un fuerte abrazo para usted. Es famoso, ¿eh? Sí, Es claro famoso que sí, en lo las redes, hemos visto, claro. Un cordial saludo para usted y qué orgullo que su hijo, un gran amigo mío, sea uno de los mejores abogados, pero creo que el mejor orgullo es que sea su hijo. Lo felicito, don Carlos. Un cordial abrazo para usted. Teniendo de referencia a ello, cuéntame, porque vamos, tú has dicho que eras un abogado Nobel, saliste con las armas que tenías para defender a tu familia, lo cual es completamente valeroso, pero desde ese momento, al volverte un especialista como lo eres el día de hoy, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo así te enrumbaste por ese camino? Cuéntanos un poco. Porque soy salesiano, Helio. Y te cuento una historia más. 4 de las 5 razones, te he dado 3, te doy la cuarta, la quinta no te la voy a decir, la voy a sacar a ver. La voy a publicar en mi obra, en defensa de la presidenta. A mí me expulsaron en 4º año de secundaria. Sí, claro, era usual que en 4º año, a propósito de las obras más importantes de Mario Vargas Llosa, se encuentre, para mí, su obra más histórica y aunque de muchas canas igualmente vigentes a la fecha, que es La ciudad y los perros. Y en La ciudad y los perros, en el Leoncio Prado, se formó en 5º año de secundaria un círculo constituido por el Serrano Cava, el Jaguar, Claro. Y dos personas más. Y estas personas traficaban desde revistas pornográficas, que claramente no hice, Claro. llevaban preservativos, desde luego Trago. eso tampoco hice, porque además era un colegio de varones, Claro. llevaban trago, entre otras cosas, pero también sustraían, para entonces decía que era robo, ¿no? Los Pero exámenes, ¿no? sustraían los exámenes. Entonces, en mi promoción, en 4º año de secundaria, no tuvimos la genialidad idea de constituir el círculo. Entre todos, entre Zapatito y Fu Manchu, quedamos 4 y yo era el Serrano Cava, el que tenía que sustraer un examen. Ay, Dios. Te metiste en un salón. Sustrajimos el examen, repartimos a todos, pero la consigna era todos no pueden sacar 20, ¿no? Claro. Porque hay personas que no llegan a la altura de un examen Claro. en biología y nunca han sacado 20 en su vida, Claro. y no van a sacar el último día de clases. Claro. Pero todos, hermano. 20, pum, Avantos 20, pum, esta Parcana 20, pum, este tal 20, pum, 20, pum, 20. Todos ¿no? 20. Yo sí honré la promesa, saqué 16. Y hubo un soplo. Y un muchacho de 3º de secundaria supo que habíamos sido nosotros, hubo un soplo. Y me expulsaron del colegio y solamente me permitieron acudir a los exámenes mensuales y bimestrales del último trimestre del año 2002. Sin embargo, el año siguiente, el 2003, que era usual que nos juntemos las de María Auxiliadora, las chicas del San Antonio de Huamán y del Salesiano en la Plaza de Armas de Ayacucho, para molestarlas, para cortejarnos y para comer un rico y suculento helado o contar nuestras experiencias en el día en el colegio, los gemelos, Arturo y Diego, me dicen, oye, Wally, me decían, Wally, te han nombrado. Yo, pero si yo estoy expulsado. Y de hecho ya tengo una reserva en otro colegio. No, te han nombrado, Portugal Sánchez. Sí, y voy al colegio y averiguo, y un sacerdote, Alfonso Santos Bengoa, que si algún día honro a Dios y me caso, porque estoy convencido que así va a ser quizás el próximo año, quiero que él sea el sacerdote. Y él luchó titánicamente con todos los miembros de la congregación y dijo, este muchacho, en el fondo, pero en el fondo, es bueno. ¿En qué parte del fondo? En el fondo es bueno. Y creo que hice eco de esa expectativa, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a creer en la resocialización ambulatoria,
que no es necesario privar la libertad de una persona, en este caso excluirme del colegio, para entender que he cometido y que la sanción debe inhibirte. Y empecé a darle importancia a los pálpitos del perdón. Empecé a darle sentido y de importancia a las segundas oportunidades y a defender a quienes se han equivocado, a quienes no cometieron delito, sí cometieron errores calificados como delito por malos fiscales, pero hay que darles una oportunidad y esa oportunidad está en la defensa, porque él me defendió. Y eso es lo que hago, estar en este lado, Claro, bien, defendiendo a quienes merecen una segunda oportunidad, sin que esto signifique que han cometido un delito, claro, como en mi caso. claro. Entonces, esa fue la razón, porque te aseguro que si no sería o no hubiese acabado en el Colegio Salesiano San Juan Bosco de Ayacucho, no sería el 10% de lo que soy hoy. Sembró mucho en ti ese Muchísimo, colegio. muchísimo. Yo este año fui a agradecerle a la Virgen María Auxiliadora. Después de muchos años la cargué, Eli. Porque acá en Breña es muy difícil cargar si no eres salesiano de Breña. Entonces dije, no, vamos a Ayacucho. Y cargué a la Virgen. Después de casi 15 años volví a cargarla. Y por supuesto me emocioné muchísimo porque la Virgen representa días históricos. La absolución de mi padre, Claro. la defensa de la presidenta y muchos milagros más en mi vida, ¿no? Mira, ve, y por lo veo una familia muy devota, muy creyente. Sí, por supuesto. ¿No? Y ahí terminas quinto de secundaria, Sí, me viene para acá. para Lima. Sí, claro. Y llegaste a Lima y fue que decidiste estudiar Derecho en la San Martín. Sí, claro. Dije, ¿cuál es la mejor facultad de Derecho Penal en el país? La San Martín. Hoy, ayer y siempre. Sí, San Martín. ahí tenemos a Benji. A ojo cerrado. Claro. Y ahí fue que conociste a Benji. Claro, ahí lo conocí a mi compadre. Lo conocí porque era espeso, amigo. Pero él le ha dicho lo mismo que tú acá. No, yo Dice no- que tú eras el espeso, No, que estabas de acá, las 15 que lo inter- seguías en los viajes. De las 15 intervenciones en el aula, él asumía una intervención de 14 más o menos. Ah, Y hablaba de esas 14, hablaba en latín en 6 de ellas. Era así como cuando juega fútbol hay 3 equipos. Sí. Equipo A, equipo B y Benji Fútbol Club. Él es un equipo aparte, ¿no? No, si él, cuando su equipo gana con su gol, le dice, ganaron a costa mía. Cuando no mete goles, pero gana su equipo, dice, ganaron porque yo di el pase para el gol. Es así, mi compadre. Entonces, en segundo ciclo había un profesor, Oscar Coelho, el profesor de Redacción y Lenguaje Jurídico 2. Y el profesor, con justa o injusta razón, vendía sus libros, vendía su obra. Yo había averiguado en la facultad y en el reglamento que me parece que tenías que pedir autorización al decanato para poder vender una obra. Y yo, asusador de masas, como buen ayacuchano revolucionario, para bien que soy, me paro, ¿no? Para esto habíamos consensuado. Si yo me paro, me secundan, consensuan lo que yo voy a manifestar. Contigo, Portugal, estamos contigo. Me levanto, no es esto, no es posible por esto, por esto, por esto. Y Coelho, con todos los galones sanmarquinos que tenía, ¿están de acuerdo con él? El silencio, hermano. Hay silencios que se leen en voz alta. Así. El silencio profundo, excepto mi compadre. Se paró y te apoyó. ¡Pum! Se paró y me pechó. Dio cara. Se me van, lo digo. Así. Pechó. Desde entonces hemos tenido una linda amistad, hemos compartido clase, aulas. Fue mi cupido en algún momento. Ah, mira, ve. Y yo fui el sudo. No te el creo. suyo en algún momento. Viajamos comprando rifas, vendiendo manzanas. Hicimos una actividad con un cantante llamado Sí, Renzo, a la que eso fueron 5 gatos. Creo que juego de vías. Nos metimos a los salones con el gorrito para poder solventarnos los gastos y finalmente viajamos. Y recuerdo que él ganó mereciendo ir a Chile por haber ganado la Convención Nacional de Derecho aquí como mejor ponencia estudiantil. Dije, bueno, voy con mi pelado, dijo. Y se fue en Ormeño 3 Sí, días seguidos a Ormeño. Chile, Sí. por supuesto. No, Claro, sí, una sí, experiencia- no. No, hay otras que no se pueden contar. No, hay muchas que vamos a hablar acá. Que he hablado de ti, ¿ah? Pero hemos tenido experiencias No. maravillosas. He sido recientemente padrino de su bebé, de su hija, Daitana Valentina, Daitana. a quien quiero mucho. Y está en la pugna, en la nómina para ser mi padrino también. Qué bueno, qué bueno. No, se nota una gran amistad y definitivamente que ha trascendido tantos años, ¿no? Y es un personaje que yo lo he vivido. He vivido y Tú la- convivido con él. En Los Olivos, en Jesús María, en la facultad. Hemos dormido en el 008, en el aula 008 en la facultad, porque ambos integramos un centro de estudios y a veces pernoctábamos estudiando ahí. Es un personaje. Oye, pero él mantiene su esencia, ¿no? O sea, al igual que tú, o sea, por más que la fama ha llegado de ustedes, por más que han sentado historias, son jóvenes abogados,
mantienen pues esa humildad, ese don de gente, que mantienes, te veo brillar en los ojos cuando recuerdas tu época universitaria y te veo igual. O sea, y qué bueno, ¿no? Se notó lo mismo en Benji cuando vino, por ejemplo. Es que sé de qué panza vengo, hermano. Sabía perfectamente, desde que mi madre me tuvo 9 meses, desde el primer día sabía de dónde provengo. Así que creo que la decencia y la modestia provienen de mis venas. Incluso, en algún momento de la historia, Benji, en su condición de ex abogado del presidente constitucional Pedro Castillo, yo, cuando la presidenta Dina Boluarte era presidenta de la República por sucesión constitucional, entonces 2 egresados de la universidad, claro, defendiendo a los 2 últimos presidentes del país. Sí, claro. Como había un roce político entre ambos, trataron de desunirnos. Social y periodísticamente, por las tesis que manejábamos de manera sustancialmente distinta, había la posibilidad de poder separar o digamos, disolver esa unión amical, ¿no? Y no, conservamos la esencia, hemos sido, incluso hemos salido muchísimo cuando él era presidente Pedro Castillo, yo como abogado de la presidenta Dina Boluarte, y hemos siempre naturalizado esa esencia, siempre hemos conservado esa amistad, y estoy seguro que por las características propias de lo que significa mi compadre, vamos a perpetuar esta amistad. No, se nota. Eternamente. Y bueno, yo regresando de la pausa, también voy a contar una anécdota que puede dar ejemplo de lo que es el doctor Juan Carlos Portugal, que tú ni lo vas a saber ni lo recuerdas, pero a la pausa lo comento. Regresamos. Yo no soy un hombre creíble, puedo saber de todo el derecho del mundo, puedo conocer el caso espectacular que puedo tener la área de análisis, pero lo único que va a pasar es que pueda decir, este es tu banco técnico. Vamos a poner un caso simple, corrupción, extrañados y funcionarios públicos. Efectivamente se conocen, ganó la licitación. Es un principio supranacional. Pero sería suficiente para que el Ministerio Público pueda llevar este caso a una prisión preventiva diciendo que estamos frente a una organización. Saludos con todos, gracias por esta participación, muy contento con la presencia y que sean muchos años. Saludos, muchas gracias. Listo, amigos, regresamos con Elio Herrera al podcast y nuevamente muy contento, contamos con la presencia de mi gran amigo, el doctor Juan Carlos Portugal, y ahora toca comentar esta anécdota que Juan Carlos no sabe. ¿Cómo yo puedo dar fe o puedo brindar un ejemplo del profesionalismo y sobre todo de los valores de Juan Carlos Portugal? Vean ustedes, mira Juan Carlos, es normal que nosotros los abogados, porque por más que seamos mediáticos y defendamos, la gente pensará que ganamos todo, hermano. Pero a veces no es así. O sea, no es así. Y te habrá pasado, al igual que a mí, ahorita vamos a tocar el tema de la presidencia, que por cierto te felicito por lo que has hecho, jurídicamente hablando, prolijo. Pero hay casos en los cuales vas, te enfrentas, sabes que le ganas al fiscal, pero pierdes. ¿O no? ¿Pasa o no pasa? Sí. Y en ese tipo de casos es cuando tú te preparas, te esfuerzas, atiendes al cliente, a su familia y pierdes. Qué difícil es cuando pierdes y ordenan, pues, por ejemplo, una prisión preventiva, ¿no? Y bueno, el cliente dice, bueno, vamos a ver, doctor, sí, o sea, es normal que algunos te digan sigo contigo y es normal que te digan otros, doctor, vamos a verlo, déjeme pensarlo mañana. Yo tengo un caso, evidentemente no lo voy a mencionar, el nombre, pero de un joven muchacho, un delito muy, muy complicado, pero justamente pasó eso. O sea, esa audiencia
yo considero que me fue muy bien, pero a veces pasa que no convence pues al juez y recuerdo que en la réplica le decían, fiscal, ¿tiene que decir algo? No. Pero fiscal, a la defensa, no. Y la jueza pierde porque pierde. Pues, no. Entonces, bueno, vamos a reunirnos mañana. Me dijeron 2 días, el plazo para apelar, ¿no? Pero me dijeron, al día siguiente nos vamos a reunir. Y llega pues la familia y me dice, doctor, pensábamos cambiar de abogado, pero me he reunido con un paisano, un gran amigo mío, de un familiar mío, Juan Carlos Portugal, y le comenté el caso. Y ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, estás con Helio, vas para ganar, no lo dejes. Entonces, tal vez algo que ni tú sabías de que me iban a comentar. Pero Estás en buenas manos, le dije. Estás en buenas manos. Ese don de gente de Juan Carlos Portugal, de verdad que, y sobre todo ese respaldo de uno de los mejores abogados, de verdad es para sacarse el sombrero y te felicito y te agradezco. No voy a decir el nombre de esa persona, pero denota muchas cualidades en ti, porque ahora en este mundo, te habrá pasado también que colegas vienen, no, lo ha hecho mal, no conviene, lo que fuese, se equivoca. Un cuchillazo. ¿no? Un cuchillazo. Es parte de, pero agradecerte por ese noble gesto que yo considero engrandece la formación que tienes de tus valores y también el gran ejemplo de hijo, don Carlos, que tienes, ¿no? Te agradezco por ese don de gente. Y mamá Gladys, que No, es la dueña de mi vida. No, por favor, definitivamente. Tu Mira. mamita, definitivamente. ¿Qué haríamos sin nuestra madre, hermano? ¿Qué haríamos sin haber tenido a nuestros padres que están atrás de nosotros? Así es. ¿No? Y te habrá pasado como me contaba Benji, no sé si, me imagino que sí. Benji comenzó en un lugar chiquito en su casita. Yo también lo Yo te comenté. cuento una historia. Cuéntanos, ¿cómo hiciste tú, Juan Carlos? ¿Cómo naciste? Primero, gracias por tus generosas palabras, hermano. Yo creo que los abogados de nuestra generación, debemos de hacer decencia profesional y docencia ética. Decencia y docencia, profesional y ética, para que vayan de la mano y construyamos una academia justa, una academia con juridicidad ética y no al caballazo, ¿no? Mira, yo sabía perfectamente lo que tenía que proyectarme. Yo recuerdo que cuando estaba en el curso en 6º ciclo, con un amigo Oscar Estrada, el popular Fito, fuimos a la fotocopiadora Aurelio, actualmente en la facultad. Al frente. Al frente. Y le dije, Fito, mira lo que voy a decir. Me paneé, compadre. Dije, Aurelio, procesal penal 2 con Portugal Sánchez. Aurelio no sabía quién soy, pero no sabía mi apellido. Portugal, no tenemos Neira Flores, Príncipe Trujillo, Núñez Pérez. No tenemos debe ser joven, debe ser Nobel el profesor. No, le dije, soy yo, le dije. No entiendo, me dice Juan Carlos. No entiendo, Juan Carlos. Hoy no, pero en unos años trabajaremos juntos y mis alumnos vendrán y pedirán por los materiales míos, le dije. Acuérdate este momento. Entonces yo tenía la consigna de ser docente en mi alma mater. Segundo, cuando yo empecé mi primer trabajo con mis asistentes, con Horacio Herrera y con Sheila Cusi, mis alumnos en la universidad, empecé en mi casa. Y te juro, no tenía la más mínima vergüenza de trabajar en mi sala y que los estudiantes estén en mi casa, porque sabía perfectamente dónde me proyectaba. No tenía vergüenza de decir, ¿dónde está el baño? Y decirles, al costado de mi cuarto. ¿Dónde nos vamos a reunir? En la sala. ¿Aquí? Sí, aquí. Doctor, ¿dónde podemos conversar en privado? En mi cocina. No tenía la vergüenza de hacerlo porque sabía perfectamente lo que iba a venir en el futuro. ¿Bien? Y en el futuro es hoy. Y el futuro es, doctor, ¿dónde nos reunimos? En el directorio, al costado de la sala de mis asistentes. Doctor, ¿dónde está su despacho? Al costado de la sala de los abogados y la salita de abogados. Entonces, en perspectiva de futuro, sabía perfectamente cuáles eran mis pasos. Y entendí que la vida no es una carrera de velocidades, sino una carrera de resistencia. Porque esta carrera hay que resistir. Te avejenta. No te deja salir. La pareja. El día sábado le decía a mi novia, fuimos a comer unos maquis riquísimos. Me decía, oye, amor, es el primer sábado en la noche que salimos, le dije. No he salido a una discoteca en el año, Helio. Y no porque no quiera o porque no deba, sino que yo soy muy doméstico. Soy más de la literatura en casa, soy más de películas de corte legal en casa, de las series en casa. Entonces, eso me fascina mucho la presencia, porque creo que el COVID me da una lectura, es mirarnos a los ojos y dejar esto. Claro. Mirarnos a los ojos.
entendernos a través del silencio. Y he entendido que, como diría César Hildebrand, Marco Aurelio de Negri, ¿no? Miren, el sexo se va, ¿ya? A los 30, 40, por ahí, hay cierta hambruna sexual. A los 50 ya baja el líbido. A los 60, a los 70 ya no hay las posibilidades de hacerlo. Entonces no tienes que buscar una mujer que te excite, sino una mujer con quien hables. Una mujer con quien te comuniques. Porque a los 70, a los 80, ay, no puedo levantarme. Vas a tener que comunicar. El 80% de tu vida vas a hablar con esa persona. Vas a comunicarte con esa persona. Vas a misa y hablas. Recoges a tus hijos del colegio o del nido, hablas. Vas al estadio, puteas y hablas o cantas. Vas al estudio y hablas. Todo el mundo habla y a cada rato hablas. Entonces, además de esos atributos sentimentales, sexuales, que por supuesto se encuentran vigentes, he encontrado en ella y he entendido que ese constructo de pareja tiene que ser una pareja de mucha comunicación. Definitivamente. Y de harta risa. Definitivamente. De harta risa. Definitivamente. Hacer de la risa nuestra primera comunicación. Y me parece que lo he encontrado. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Te vas a casar? Sí, quizás el próximo año. Qué bueno, qué alegría. ¿Aquí en Sí. Lima o piensas hacerlo en Ayacucho o en Cusco? Te traslado la pregunta, compadre. Yo soy Te traslado la pregunta, qué miedo, Dios. ¡Ah! Yo soy ayacuchano hasta de los pies hasta la punta del cabello. Pero ella es arequipeña. Ah, qué difícil, ¿cómo haces? ¿Tú crees que una arequipeña, con No. lo que significa el ego y los No. 3 mistis que llevan No en vas el a ego, poder, ¿ah? los 3 Te volcanes? vas a Arequipa. Esa es la respuesta. Bueno, por amor está bien, pues, ¿no? Y me parece... Sigo luchando, ¿ah? Claro. Sigo luchando, porque me dicen, no, que los volcanes, que Socosani, que el Rocoto, que somos un país independiente y republicano. Le dije lo que quiera, chochera. Pero la Pampa de la Quinoa, allá el 9 de diciembre de 1824, a ti y a todos los departamentos en el país les dio la libertad, le dije. Por eso es cuna de la libertad americana. Se ríe. Pero está complicado que lo ganes, ¿ah? Sí, Ese bueno. caso está complicado, ¿ah? Va a ser una suerte, no puedo decirlo, porque si lo digo me mata, pero va a 60-40 que sea en Arequipa. Qué bueno. ¿Cómo se llama la doctora? Roxana. La doctora Roxana, qué alegría, qué bueno. Me alegro mucho por ti. Yo considero que ya a veces es momento también de que De ya... pisar cabeza, hermano, no. Tu Porque hay familia. que decirlo, en el Sí. colegio hemos sido pichangueros. Claro. Hemos jugado con los sentimientos. Claro. En el colegio con tanto mayor razón. Claro. Y creo que estamos en el derecho a cometer esos errores, Es aunque parte de el formarse. concepto de derecho Es sea un parte poco de- crudo, porque siempre hay una persona afectada, ¿no? Es parte de... Pero esa evolución en el tiempo me permite a esta edad decir, ya no estoy para juguetear, No, no estoy ya. para pichanguear, estoy para definirme en el tiempo. Ya, Entonces, esos errores en el pasado te permiten ser seguros en el futuro, ¿no? Llegar a tu Y en el presente. casa con la mujer que amas, que esté contigo, ver una película. ¿Qué más, hermano? Cuando lleguen tus hijos, ¿por qué no? Es una bendición de Dios. Así es. Definitivamente. Seguro ya te pasará en su momento. Yo tengo la posibilidad de llevar a Salvador al estadio. Pero yo lo voy a llevar a Matute, ¿eh? A Matute, ¿por qué eres aliancista, Hermano. hermano? ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, estábamos tan bien. No, entiendo. yo lo llevo a Matute. ¿Por Este qué pasó? carrito más Por bien. ahí sí ya estamos Al mal, pasa, ¿ah? color no, crema, hermano, doctor, no, ya pasa. estamos mal. Que se aleje ese carrito crema. pasa? Aquí Pero- somos de la U. Acá somos la U. ¿Has visto el partido de la U? Ha Sí, ganado. ¿Qué sí, tal? Claro, están de loco, que estoy un poquito estoy con frío porque acá está el. O sea, tú eres igual que Benji, también de Alianza. Por supuesto, hermano. Dios santo. No hay otro, pues. ¿Y tú juegas fútbol también? También doy cátedra en las aulas y en la Entonces, cancha. A ver hermano. si se viene a nuestro ver. equipo para el próximo Acá, campeonato. venga, Me han dicho que Cristian Salas es un jugador de polendas, ¿ah? ¿De qué? ¿De qué? De polendas. De Polencas. Sí, de 15 minutos, 14 mete goles. Sí, ya nos ha metido como 20. Eso es lo que me han dicho, ¿ah? Bueno, Benji, yo sé, la tercera es la final. En 2 partidos que nos han goleado. Pero es que Benji llega casi, Benji llega galáctico. A ver, pues. vamos a ver acá. Juan Carlos Portugal, tú no puedes mentir. Tú no puedes mentir. ¿Por qué Benji Espinosa siempre menciona que son sus abogados asociados y son niños de 20 años que no aparecen, Sí, no aparecen bueno, colegiados creo en yo. ningún... Dinos, por favor. El Tú día eres anterior les ha catedrático. dado un DNI, hermano. Tú eres catedrático. El día anterior se hicieron ciudadanos. ¿Qué, Esa es mi ¿Qué respuesta. pasa con Benji? Bueno, nos ha goleado, tengo que ser honesto, en 2 ocasiones. Espero que la tercera nos acompañes. Por favor, porque Para necesitamos... nuestro equipo, claro. Obvio, Ni el aire pasa. Tiene que jugar para nosotros, Ni el aire, evidentemente. ni el aire pasa por Tiene- el guardavalla, por mi arco, ni el arco. Tú- ni el aire excelente, pasa. necesitamos arqueros porque nos han goleado, pero Sí, terriblemente. atroz. Bueno, Benji, viene la tercera, esta vez nuevamente un partido televisado. Ahora contamos con el apoyo de Juan Carlos.
Y confiamos en ganar, ¿no, Carolina? Sí, exacto. Tenemos que de todas maneras ganar esta vez. No nos traigas a niños de 20 años. No importa, que traiga a quien quiera. Ahora vamos a ganar. Ahora somos un equipo más fuerte. Más Entonces fuerte. vamos a ganar. Tenemos a Ayrton, tenemos a Cristian Salas, Juan Carlos Portugal. Yo creo que vamos bien, ¿ah? Sí, O sea, vamos tienes a Ayrton en ese ganar. momento. No, Ayrton. Oye, Ayrton juega bien. Cristian, una bromita, También Cristian. hace buen pase, Una bromita suculenta, hermano. Cristian ahí juega su pelota, ¿ah? El doctor Cristian, que le mandamos saludos. PlayStation. No, le mandamos, no, Cristian es el primero en llegar y el último Sí, en salir, ¿no? Exacto, sí. No, y Cristian llega con su barra, sus señores lo apoyan, ¿para qué? No, ¿para qué? No. Es un gran amigo, Cristian, y siempre está presente, siempre está presente. Bueno, eso es parte de las pichangas y el día a día que tenemos pues, con nuestros amigos. Sí, el Ayrton juega muy bien, la verdad. Ayrton Sí. lo conoces también, ¿no? Delgadito, hermano. Delgadito, ¿no? Sí. Corre, juega. Oye, a propósito de esto, Juan Carlos, así de manera imparcial. A ver, recientemente hay un juez, no sé qué pasó. Yo jamás hablé con el juez, nunca hablé con el juez. Sí lo recusé. A ver, muy brevemente. En las observaciones formales, elijo. Para mí, el delito no ha prescrito. Entonces yo dije, me persino, porque había presentado en las observaciones sustanciales una sección de prescripción. Entonces para mí fue un adelanto de opinión. Entonces yo, señor, levanto la mano porque yo he presentado... No voy a dar el uso de la palabra. Me persiné, también dije, bueno, dos cuestiones para recusar. Y el juez entiendo que habría entendido que como el delito estaba por prescribir, sí, pues, en principio ya prescribió, habría sido una actitud temeraria y me inhabilitó 3 meses. Luego de recurso de apelación finalmente se revocó y se impuso una amonestación. Y a mi amigo Ayrton, el mismo magistrado lo sancionó también. ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que está mal? ¿Cuál es tu opinión crítica con respecto a estos mensajes? Yo creo que por supuesto hay una responsabilidad en la transmisión de información tanto del abogado como del juez, porque claramente si el abogado transmite una información no veraz o confusa puede generar problemas en la decisión del juez. Pero creo también, porque conozco a qué juez te refieres, me parece un juez correcto. A mí también, ¿ah? Me parece un juez de las También. nuevas generaciones bastante estructurado y Metódico. decente en la seriedad académica con la que ha sido formado. Fue mi compañero además en la maestría. No te creo. Sí, en la Católica. Yo soy sanmartiniano, pero en la magíster en la Católica, brillante además. Pero creo que hay que tener una coraza de mayor tolerancia porque finalmente las expresiones de los abogados constituyen manifestaciones del derecho a la defensa. ¿De acuerdo? Y en esa perspectiva los jueces no solamente tienen que tener ancha reflexión, sino principalmente permisibilidad para niveles de intervención que son a veces enfurecidos, pero con justa razón, porque no podemos ser invisibles ante la indiferencia de un cliente cuya pena reposa en nuestra joroba. Entonces me parece que hubo sensibilidades por parte del señor juez que pudieron haberse resuelto de otra manera, pero eso no significa que no sea un juez correcto. Al contrario, tengo solamente palabras de elogio hacia él. Y qué bueno, por el bien de la academia, que finalmente esa decisión haya sido revocada de alguna forma, porque además en el caso de Ayrton puntualmente también, la transmisión de información autorizada por los jueces, por supuesto, democratizan el principio de publicidad. Democratizan que la opinión pública juzgue no solamente al juez, sino al fiscal y al abogado, por supuesto. Porque como diría Alberto Binder, no hay mayor democracia en un derecho penal democrático que un juicio a puerta abierta. De tal suerte que si es que no solo Justicia TV te permite la puerta abierta, sino los canales propios de cada abogado, entonces seamos tolerantes a eso. Y que te vean, o sea, finalmente no tiene nada que joder, ¿no? O sea, No hay que tener temor a la cámara. ¿Por qué? No, Bien, Frank Kassenbach en su obra El psicoanalista decía que Satán, es decir, que el infierno adopta múltiples rostros, entre ellos el miedo, ¿no? El temor, el pánico escénico. Y los jueces, si algo no tienen que temer, es pánico escénico, porque sus resoluciones son a la tribuna. Ellos administran siempre ese parafraseo, en una sentencia absolutoria o condenatoria, haciendo justicia en nombre de la nación, de los 35 millones de peruanos. ¿Bien? Entonces eso significa que hay que adecentar esa responsabilidad tan sagrada como la de ser juez, y qué mejor que haciendo democracia a través de los juicios televisados. Que es lo correcto, ¿no? Que haya publicidad para que finalmente todas las personas puedan conocer cómo se resuelve, por un lado, y sobre todo un sinónimo de transparencia, ¿no? Y porque más hay mucho estudiante de derecho que nos sigue. Claro que sí. O sea, independientemente, a mí
yo soy cualquier cosa menos maestro, me dicen, maestro, bueno, entiendo, maestro Iván Meini, maestro Hurtado Pozo, Percy García Caello, son maestro. Yo soy un peón que me tumba a cualquier rey o reina en un juego de ajedrez con conocimiento. Es verdad, tampoco me minimizo, pero no soy maestro. Pero hay que entender que detrás nuestro hay seres anónimos de muchísimas universidades que están a la expectativa de ese acicate. Y ese acicate, ese estímulo eres tú, soy yo, es Ayrton y muchos otros abogados además. Entonces ellos se representan o ellos desean aprender lo bueno y lo malo a través de nosotros. Entonces censurar esos mecanismos televisivos propios es censurar el aprendizaje de estos estudiantes sin identidad propia, anónimos, que están a la expectativa de aprender lo que no hacen en las aulas, sino en la práctica. Es correcto, yo pienso exactamente lo mismo. Finalmente somos instrumentos de aprendizaje. O sea, Y somos portavoces. Exactamente. Y son, yo considero que son canales de aprendizaje. Claro, por ejemplo, yo he aprendido de ti el contrainterrogatorio. Porque te he visto cómo destruyes a los fiscales. Entonces, y esa experiencia le he podido yo transmitir a mis alumnos, le he podido transmitir aquí en el estudio. Así como del maestro Abando, por ejemplo, la oralización, así como, por ejemplo, de Benji cuando utiliza la retórica, ¿no? Y para eso sirve el derecho, mi amigo Humberto ¿no? Abando, el doctor César Nakazaki y Servido me parecen los mejores comunicadores de derecho penal. El doctor César Nakazaki, obviamente, el estudio de la prueba en la etapa de juicio, quién va a discutir y sobre todo la tenacidad. Yo lo conocí al doctor y he visto el caso que hizo defendiendo al señor presidente Alberto Fujimori. Sí. Él solo lo hacía. Sí. O sea, ¿quién al día de hoy, bueno, salvo raras excepciones, pone a su estudio para defender finalmente, ¿no? Y tú sabes por qué has defendido una presidenta, yo también. No es un caso de un día. O sea, tienes que estudiar, es un seguimiento. Yo no lo hace por honor, por aprender, no lo hacemos por plata. Lo hacemos porque es una oportunidad para ser mejores. Y a propósito de eso, y un reconocimiento también al doctor Nakazaki, definitivamente que es un maestro para todos nosotros. De grandes generaciones. Y siempre lo va a hacer consigo, siempre lo va a hacer. ¿Cómo llegas donde Dina Boluarte? ¿Qué tal? Pero, ¿qué tal caso? O sea, vamos, o sea, yo considero que justo en el momento clave a la presidenta le llegó, yo considero con el mayor respeto, le llegó la oportunidad que tú lo defiendas. Porque vamos, tú tienes que ejercer una defensa penal y procesal penal, pero también una defensa mediática. Ojo con ese tema. Y no es fácil tener una defensa mediática. No o sea, tú tienes que pararte y defender. Tú sabes cómo te acosan. Yo me imagino. Entonces, ¿cómo llegaste ahí? O sea, cuéntame. Y finalmente, ¿cómo te has sentido a propósito de estas dos victorias que has tenido tú y lógicamente tu equipo de abogados? Que en verdad tengo que mencionar, yo pensé que perdían por el tema mediático. Tenían todo, o sea, pero considero que los jueces fueron justos en esta oportunidad. ¿Cómo no? Digamos, un gran autor en el tiempo decía que el juez es el ciudadano más impopular de una república, ¿no? Porque el juez no puede utilizar su ánfora judicial o su decisión judicial autosentencia como ánfora electoral, que no puede utilizar sus decisiones como un termómetro de aplausómetro social. Y yo creo que además de una buena defensa, tuve un buen juez, ¿de acuerdo? Entonces, tenían ciertamente los insumos para darle al menos un mes de impedimento de salida. Por lo menos. Vladimir Cerrón, vacada recientemente, supuestamente una fuga proyectiva, los delitos graves, lavado de activos, entre otros conceptos, organización criminal, pero me parece que hubo un buen juez. ¿Cómo asumo la defensa de la presidenta? Yo estaba el 21 de mayo del 2024 en Piura, saliendo de comer un rico y suculento arroz con mariscos y un cevichito. Como verás, me alimento bastante bien. Entonces salía con los muchachos de la Universidad Nacional de Piura y estaba en una camioneta. Y en eso me llega una llamada, me parece que eran 12, 13 dígitos. ¡Fu! Eliminado. No respondo. Segunda llamada, mismo dígito. ¡Fu! No respondo. Tercera llamada, dije, carajo. Dije, aló. Dije, no. Doctito, me dijo. La presidenta es muy genuina, es muy auténtica, ¿no? Pudiendo haberme dicho, soy la presidenta de la República. No, claro. Doctito, ¿cómo está? Lo saluda Dina Boluarte, no la presidenta. Dina Boluarte, desearía conversar con usted. Me interesa conocerlo para que asuma mi defensa. Y yo, petrificado. Parecía un Wingardium Leviosa de Harry Potter, así, petrificado. Doctor, le agradecería mucho que baje del vehículo, cierre o que los ocupantes, o baje del vehículo, que los ocupantes desciendan y usted permanezca en él. ¿Qué dije?
¿Dónde estás? ¿No? Dije, el ojo que todo lo ve. Y dije, por favor, ¿pueden bajar? Doctor, la ventana de la izquierda, por favor. Pero después de unos segundos, como si alguien le avisara. Claro. Y yo veo y habían 2 personas civiles que estaban al frente. Yo mira, creo que, claro, seguridad de Estado es está normal, en toda ¿no? la región. Claro, Entonces yo creo que ella sabía dónde estaba Claro. y me había hecho una suerte de reglaje permitido para Claro. saber con quién está. Claro. Luego ya supe Y para saber si muchas cosas más No, y interesantes. también si respondía la verdad, porque podía decir no estoy ahí. Exactamente. Te estaban midiendo. Me dijo, doctor, sé que usted regresa el domingo, Claro. pero por favor regrese el día sábado porque me gustaría entrevistarme con usted. La próxima semana hay una serie de acontecimientos y me gustaría evaluarlo. Bien, usted está en la nómina y hasta el momento en el podio para que asuman mi defensa. La presidenta del país te llamaba para decirte eso, hermano, tenías que salir inmediatamente. Expuse, regresé. Bien, y decidí hacer mi última fiesta. Ya, digamos, me rectifico, fue la última fiesta y la última fiesta, la primera y la única que tuve en este año fue en el Congreso de Abogados Penalistas. Perdón, el año pasado voy a ese congreso y le digo, Paolo, me tengo que retirar porque a partir del lunes posiblemente inicio una batalla bastante importante en mi carrera. ¿No es lo que estoy imaginando? Esperemos el momento, le dije. Y llego el lunes, conversamos, palabras más, palabras menos, regreso al estudio y me llama. Y me dice, doctor Portugal, tengo una consulta, mire. El día miércoles iniciaríamos eventualmente su defensa. Y hay 2 opciones, de que yo vaya al Ministerio Público con usted en el cofre, ahí fue la primera vez que supe de la existencia del cofre, que es el vehículo presidencial que se le asigna a la presidenta con toda una cápsula de seguridad durante el recorrido, o que vayamos juntos caminando al Ministerio Público. Entonces salió el ego, que todo el ego lleva adentro. Caminando, baño de popularidad, aunque quizás no necesariamente sea un baño de No popularidad, necesariamente. pero significaría instrumentalizar a la presidenta como un trofeo de guerra. Ella no es un trofeo de guerra. Ella es un ser humano que está pidiendo clemencia, Claro. que además está pidiendo asistencia, una Defensa. defensa decente y digna, y además seria. Dije, yo creo que me está midiendo. Sí. Y fue un termómetro definitivo de decisión, porque hubieron reuniones previas post viaje. Yo le digo, presidenta, usted está en condición de investigada, de manera tal que vamos en el vehículo presidencial. No estamos en una caminata, no estamos en una maratón, esto no es un juego. Vayamos a la fiscalía y rindamos declaración en la fiscalía, pero desde Palacio. Yo voy a Palacio y nos vamos juntos. Se guardó unos segundos y me dijo, doctor, venga a Palacio y traiga firmado los apersonamientos. Desde este momento usted es mi abogado, me dijo. Me estaba midiendo, porque luego me comentaron algunos de sus ministros que había una preocupación en la presidenta. Uno, por defender un caso de género bastante fuerte en mis primeros años de abogado, y segundo, porque era muy joven y que habían averiguado que mi ego se antepone a mi razón y ante mis decisiones. Y por supuesto, como abogado de la presidenta, tengo que ser absolutamente equilibrado. Y como tú sabes, en ese tipo de defensas, en medios de comunicación, no das respuestas, das mensajes. Entonces ella quería tener un abogado emocionalmente estable, racionalmente estructurado, y me parece que esa fue una pregunta que midió el termómetro definitivo de su decisión. Me dijo, vamos para adelante, porque no la vi como un instrumento, no la vi como ego, no la vi como un trofeo, la vi como cliente. Claro, definitivamente. Pero yo considero que te estaban midiendo, ¿ah? Porque Sí, claro, siempre hay sí. personas que están ahí, no, él quiere salir, le interesa más su persona, pero Sí, priorizaste justamente la defensa de ella, ¿no? Como mujer, como dama, como ser humano, ¿no? Así es. ¿No? Y bueno, qué importante este hito histórico en tu carrera, que seguramente vas a tener muchos más, ¿no? Pero lógicamente nadie va a sacar de la historia jurídica del Perú el que has defendido, lógicamente, a una presidenta de la República y que acabas de ganar justamente en este... Y estoy contento por eso, porque era bastante usual que cuando un expresidente abandone el cargo como presidente del país, en la semana siguiente, además de estar vacado, tenga un impedimento de salida. Es normal. Ha ocurrido con los expresidentes de este país. Es normal. Y esta es la vez primera en la historia Sí, del país en sí. donde a una presidenta vacada, que usualmente le determina un impedimento de salida, se lo rechaza. Por eso estamos contentos, porque se hizo una defensa histórica, se hizo una defensa
seria, porque este no es un juego de rivalidades. Yo creo que cuando empecemos a entender que no estamos compitiendo deportivamente o no estamos compitiendo en egos con el Ministerio Público, sino que este es simplemente un paso transparente que la profesión me pone al servicio de la justicia, creo que entenderemos que las investigaciones deben eso, investigar sino perseguirse. Claro. No, y qué importante, definitivamente, darle esa seguridad. Y justamente en estos momentos donde, vamos, tiene que haber generado una aflicción, como no, lo que ha sucedido en la vacancia, ¿no? Han sido semanas muy duras. Semanas muy Te complicadas. aseguro, la semana antepasada fue muy dura para ella. Yo estuve en las últimas horas con ella. Justamente eso queríamos saber, más o menos cómo se desarrolló todo cuando la presidenta no también vio lo de la moción de vacancia, ella ya sabía, también se rumoreó que también quería salir del país, que estaba pidiendo asilo, que había un túnel y en su que casa. la visita también que usted le hizo era también como para decirle que ya no iba a seguir siendo su abogado. Mira todo ¿Cómo lo que fue sacas, todo ¿no? eso? Ya te voy a contar una premisa que nadie la sabe. Por favor. De los detalles en el pie de página sobre qué me dijo a propósito de los votos en el Congreso, lo dejo en la intimidad profesional con mi clienta, ¿no? Yo siempre he sostenido que nosotros tenemos una trilogía, a diferencia de otros profesionales. Somos sacerdotes para callar, psicólogos para aconsejar y abogados para defender. Y ese tipo de conversaciones son profundamente muy reservadas entre ella y yo. Y yo siempre le guardaré el celo de la reserva. Pero yo fui por dos razones. Primero, porque conozco perfectamente a la presidenta y sé que ella no iba a abandonar el país. Nos daba o no nos daba la razón en estas decisiones judiciales, ella no iba a fugar el país. Bien, no tiene por qué serlo, porque como lo he expresado, aunque sea un sarcasmo de los medios de comunicación, ella no solamente es digna, sino es digna con su vida. Pero fui por dos razones. La primera, para descartar esa hipótesis suculenta de la fuga del país y de que iba a pedir asilo a través de un abogado. El más joven de sus abogados, yo soy el más joven de sus abogados. Entonces descartamos inmediatamente esa fábula. Pero porque además se había construido otra fábula de que yo estaba renunciando. Sí. Y acá te doy la primicia, Helio. Yo la cité a la presidenta. Le dije, presidenta, voy a Palacio para conversar sobre sus casos frente a una eventual vacancia, para ver cómo trazamos la estrategia a futuro. Porque era perfectamente posible que pidan un impedimento. Sí, y lo hicieron. Sí, claro. Ese día se lo anuncié y al día siguiente lo hicieron. Sí, claro. Pero yo fui, y dentro de los muchos salones en Palacio, que es inmenso, nos fuimos al salón chino, que es un salón en donde a veces la presidenta me permitía almorzar con ella. Y yo llevé mi medalla del Colegio de Abogados de Ayacucho. La puse acá. Es una primicia, Elio, ¿eh? Dije, presidenta, se ha dicho mucho, pero se sabe poco. Doctor, ¿es verdad que usted ha tomado esa decisión? Y por eso ha venido, le dije, presidenta, todo lo contrario. Saqué la medalla, imaginemos que este documento es la medalla. Estoy acá porque desde el primer momento que asumí esa defensa yo voy a honrar esta medalla. Yo estoy acá para defenderla en los momentos más difíciles. Si usted así lo considera, cuente con mi defensa. Porque la tarea inicia desde hoy. Y se le entregué ahí. Doctor, muchísimas gracias, me dice. De verdad, muchísimas gracias. Hubo momentos emocionales de la presidenta, pero dijo muchísimas gracias. Yo esta medalla, presidenta, decidí honrarla, porque para mí es un servicio a la nación el que estoy brindando. Al defenderla a usted, defiendo la gobernabilidad de este país. E independientemente de la irracionalidad en el pleno del Congreso de la República, yo estoy acá para seguir poniendo el pecho, poniendo las balas, con mi pecho, frente a una eventual situación legal difícil. Muchísimas gracias y nos abrazamos. Llevé la medalla. Le dije, presidenta, con esta medalla yo juramenté ser su abogado. Esta medalla la utilicé en su primera declaración en el caso Cofre, en uno de los casos de la presidenta ante la fiscal de la Nación. Y con esta medalla vengo acá a rendirle tributo de mi lealtad. Y nos abrazamos y ya iniciamos otro tipo de conversación. No, pero qué significativo ese mensaje y sobre todo darlo en un momento en que tu cliente necesita ese respaldo. Y más aún porque todo mundo anunciar en medios que tú ibas a renunciar en ese caso, ¿no? Yo no soy cobarde. No. Y soy leal hasta el final. Imagino, soy principista y soy leal hasta el final. Definitivamente ese respaldo jurídico, ¿cómo no darle pues esa fortaleza a tu cliente? ¿Y sabes por qué además, Helio? Porque la verdadera tarea ahora viene. Empezó. Sí, ahora viene. ¿Ya? Ahora sin viene. los supuestos apoyos en el Congreso de la República, claro, sin las supuestas bancadas que supuestamente nos favorecieron. La verdadera labor, esa titánica, esa que
que ojalá me convierta en leyenda, empieza ahora. No, yo considero Cuando que... ella es una ciudadana como tú y como yo. No, pero lo has Y logrado. empezamos bien. Lo has logrado. O sea, Empezamos nuevamente, Aquí me voy a medir intelectualmente. ¿qué presidente no ha tenido impedimento de salida cuando finalmente ha pasado esto? O sea, ha sido una batalla titánica y yo tengo que ser honesto, yo pensé que por el tema mediático lo ibas a perder, pero qué valiente el juez en hacer lo correcto. Sí, correcto. O sea, definitivamente es un mensaje para la justicia que también hay posibilidades de que se pueda encontrar una equidad y lo correcto, ¿no? Qué importante para ella. ¿No? Rolex, Eficop, o sea, se vienen varios ahí Sí, que claro, se esa tienen es que una- dar a conocer, ¿no? Es un reto profesional importante en mi vida. Yo me he quedado con las ganas, y lo tengo que decir como espectador jurídico, de haber visto a Juan Carlos Portugal en el Congreso de la República. Así como por azares del destino no lo vi a mi amigo Benji, porque estuvo a punto de hacerlo un día antes, y no sé quién le habrá metido la idea al profesor Castillo. No, lo que hizo Benji está bien, ¿ah? O sea, si la presidenta hubiese hecho eso, no ahora. Ah, no, No evidentemente. se puede porque Lo que hay hizo una Benji de prohibición. realizar, sí, eso sí, es correcto. Pero Benji recuerda de que él iba a defenderlo en Correcto. el Congreso. Sí, correcto. Pero es que el presidente lo que hace, comete esta infracción constitucional, evidentemente no te queda otra más que renunciar. Pero Benji estaba a punto de defender. ¿Y por qué no Yo también. ganarlo? Y tú también. Sí, claro. Entonces vamos, ahí hay algo que no sé qué, porque ver a un guerrero como tú no, Sí, no hermano, llegar al Congreso. El tema, no el sé, tema ya es bastante sencillo. Debe haber una estrategia ahí. A ver, los derechos se honran. La defensa y el plazo razonable y la igualdad constituyen una tríada que no podemos mendigar. El derecho a la defensa, el derecho al plazo razonable son expresiones de ejecución constitucional. Muchas personas han muerto en la historia porque tú y yo estemos caminando luego de este podcast. ¿Bien? Entonces los derechos no se mendigan. ¿Bien? Los derechos no se sueñan, los derechos se ejecutan. Entonces yo tenía dos alternativas. O mendigar el derecho a la defensa y pedirle más tiempo, o simplemente hacer uso de la racionalidad. Y enfrenté dos escenarios. A las 11:48 de la noche, ya en la ruta hacia mi casa, la presidenta me llama. Doctor Portugal, vaya por favor a Palacio y asume esta defensa. Lo que pueda haberle dicho allí queda entre ella y yo. Pero decidí no ir, y no necesariamente eso es lo que le dije a ella, por dos razones. Una, porque había una consigna política. Claro. Y segundo, por prestigio profesional. ¿De acuerdo? Vencí el ego y ahí me sentí profesionalmente equilibrado y sentí que me sentí un abogado profesionalmente realizado, porque ¿qué abogado en este país no quiere ir al Parlamento Obvio. Nacional Lógico. a hacer una defensa de la Presidenta de la Lógico. República en un momento absolutamente irracional en la política? Claro. No solamente era histórico, sino que representaba algo importante en mi vida. Pero no quería ser parte de la histeria. Claro. Yo quiero ser parte de la historia. Entonces antepuse la razón. Hay una consigna política, como malos políticos me van a escuchar, pero no me van a oír. Simplemente va a ser un acto simbólico. Y los derechos no son simbólicos, los derechos no se solicitan, los derechos no se mendigan, los derechos se cumplen. Decidí no ir y anteponer la razón a ese ego profesional. Y porque además no podía ser presa del Congreso de la República. Si hay un año, Helio, en donde el Congreso de la República se vuelve absolutamente irracional, bien, es el último año. Porque el legislador piensa para el termómetro electoral del día siguiente o del año siguiente. Piensa en las protestas, no en la institucionalidad, no en la gobernabilidad. Yo creo que la única forma de que no vayamos a votar cada 2 años o cada 3 años, sino cívicamente hagamos democracia como ciudadanos y votar cada 5 años, es colocarle un coto al Congreso de la República en la Constitución política. Así como el presidente no puede disolver el Congreso de la República para permitir una transición electoral y cívica en clave al año siguiente, que es electoral, mutatis mutandi, de la misma forma el Congreso de la República no debería vacar a un presidente de la República el último año, porque se vuelven irracionales, no piensan, no analizan, son termocefálicos. Y estas características, termocefalia, irracionalidad, se curan con la norma. La norma cura. Y la única forma, creo que, de curar esta irracionalidad, aunque uno de los 130 se me achore, es sencillamente colocarle un coto constitucional. Si no, mi querido amigo, las protestas van a colocar presidentes
los sabores y sinsabores van a colocar presidentes y finalmente vamos a seguir siendo el país democráticamente tercermundista que somos. Que lamentablemente pasa, ¿no? Y la gente pensará también que, porque a veces hacemos defensa mediática o salimos en medio, todo el mundo nos quiere. A mí alguna vez me ha pasado en la Fiscalía Cuadra 5 de Abancay, oye hermano, una vez me escupieron. Sí, claro, O sea, yo salí y habían 4 o 5 personas y habían cámaras, ¿qué te queda? ¿Te vas a pelear? ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Te habrá pasado algo así, me imagino? Yo te invito a que me invites para un segundo podcast. Ok. Sí, hay Bien, bastante. para contar las historias. Yo tengo varias historias y te doy una chiquita, te adelanto. Una vez fui el año pasado, la presidenta me invitó a Palacio de Gobierno para escuchar su mensaje de la nación. Y me metieron un tunazo. Y encima la tuna roja, que fea. Me metieron un tunazo a la cara. ¿Y lo viste esa que te tiró? No, claro que no. La policía tuvo que escoltarme para llegar. Wow. Cuando fui a Ayacucho, no, esta ya era la siguiente. Esta para la siguiente. Cuando fui al cine, no me quisieron atender. Yo no te creo. atiendo a abogados de asesinos. Así te dijeron. Deben ser otros, ¿no? Porque la presidenta ni ninguna investigación es así. Además dijeron en plural y varones masculinos, asesinos. Y puse mi queja. Claro, lógico. ¿De acuerdo? No, digamos, en el libro, sino una queja verbal. No, lógico. Pero como esas, hermano, han habido muchísimas. Ahora, también cuestiones bien particulares, ¿no? Una vez estaba en mi auto y un policía me para. ¿Bien? En su revisión técnica le dije, vence hoy. Y tuvo otra lectura. No. La norma establece que el mismo día ya venció. No, es que vence hoy, ya vence mañana. ¿Usted es el doctor Portugal? Sí, señor policía. Yo no peleo con los policías. Son personas absolutamente decentes y no hay que confrontar porque principalmente nos permiten estar en paz. Son la autoridad. Y me dicen, uy, no, maestro, no, más bien. Su oficial ya sabe, dígale al ministro. Doctor, y antes de culminar, Como esas, muchísimas. quería preguntarle, ¿no? Darapoto, Si pues. ha conversado con la expresidenta, que es, yo creo que sí, de cómo ha sido ya la entrada de este nuevo presidente, ¿no? O sea, ¿cómo lo ve la presidenta? ¿Le ha comentado algo a partir de las marchas, también que se han dado? ¿Algo le ha comentado? ¿Y sobre su nuevo gabinete también? No con esos detalles, pero está descansando un poco más. Claro, también. Tiene sueño acumulado, creo que de 3 años. Imagínate, hombre. Dormía 2 horas, dormía muy poco la presidenta. Claro. Y lo sé porque a veces nos comunicamos a la 1 de la mañana, 3 de la mañana. Mientras yo estuve como abogado de la presidenta, siempre contesté el teléfono. Claro. Empecé a entender que hay situaciones extremas que para nosotros pueden ser absolutamente neutrales, pero para un cliente no. Como allanamientos, incautaciones y cosas que le hablan al oído, ¿no? Entonces el celular estuvo prendido durante todos los días que asumí la defensa de la presidenta. Por eso es que si algún día dejo de serlo, me precio de haber guardado lealtad hasta el final y de haber tenido una comunicación permanente y de haberle otorgado esa tranquilidad que su defensa además debe sacrificar a costa del cliente, ¿no? La presidenta es tan demócrata que ha aceptado la vacancia. Es tan demócrata que no va a plantear ningún recurso sobre su vacancia, porque así como el pueblo la eligió, el pueblo a través del Congreso de la República la dejó de elegir. Yo hablé con la presidenta, usted no va a renunciar, no pienso hacerlo, me dice, porque cuando el peruano o peruana decide por un presidente de la República, está automáticamente decidiendo por el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. Claro. Tenemos que entender que elegimos a una plancha presidencial. Claro. Eligieron a Pedro Castillo y la eligieron por consecuencia a ella. Por tanto, si el pueblo la eligió, es el pueblo quien tiene que sacarla. Es un tema democrático. En efecto. Claro. Entonces, tan demócrata es que acepta la vacancia aún en la irracionalidad y en la violación sistémica de esos derechos fundamentales. Se pudo haberla cuestionado, ¿ah? Tan demócrata es que se ha comunicado con el actual presidente, con el encargado de la presidencia de la República, y le ha deseado, por supuesto, parabienes. Tan demócrata es que no ha tenido o no ha realizado ninguna acción legal contra sus opositores o enemigos. Tan demócrata es que la presidenta de la República, a través del estratégico y selectivo silencio, por el momento, le está dando paz y estabilidad al país. Sí, es verdad. Porque hay muchísimas cosas que ella puede decir. Claro. Pero se genera seguramente una
situación bastante particular. Entonces, yo creo que hay silencios que son responsables y hay que administrar los silencios políticos para permitir un clima de paz. Y yo creo que la presidenta tan demócrata es que administra sus silencios para permitir ese clima de paz. ¿Qué sinónimo de estabilidad? Y justamente es lo que tiene que brindar a un político. Pero esperemos que a futuro también los peruanos podamos entender que no se puede gobernar en función al termómetro de lo que dicen las mayorías o no. Por algo tiene que ser una designación a plazo, elegido constitucionalmente, porque si no, nunca vamos a tener estabilidad, hermano. Así es. Y lo que queremos todos es eso. Tú y yo somos empresarios, abogados, sabemos Así lo que es es pagar planillas, nada tipo de Así cambio, es. ¿no? Así es. Definitivamente. Bueno, en esta oportunidad me encuentro muy apenado porque, bueno, tenemos Pero la segunda, para las experiencias. Estoy comprometiendo Tengo al doctor. muchísimas experiencias. Estoy comprometiendo al doctor Juan Carlos Portugal, porque su agenda está muy complicada. Está comprometido, mi gran amigo, mi hermano, para una próxima oportunidad conversar sobre temas anecdóticos con mi amigo Benji Espinosa, también de su época universitaria, como no, de los amores que nos han pasado de jóvenes y sobre todo, lo más importante, esta trascendencia estudiantil a lo que eres al día de hoy, porque eres ejemplo, hermano, de muchos jóvenes que sin duda alguna buscan en ti cómo llegar lejos. Te felicito por cómo has llegado, te felicito por lo buena persona que eres. He contado esta anécdota que ennoblece mucho tu profesionalismo, tu calidad de ser humano y definitivamente que aspiramos todos a ser o tener esas cualidades. Me encuentro muy contento de haber participado el día de hoy con mi gran amigo Juan Carlos Portugal. Por favor, un fuerte aplauso para poder pedirlo. Juan Carlos, tus palabras finales. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Te felicito por esta ala empresarial que has concretado de un tiempo a esta parte. La dinámica es particularmente cómoda. Te haces que tu entrevistado se sienta cómodo, se sienta contento y deje de ser el abogado con colegiatura que todos creen que es y se convierta en el niño interior, en el adolescente o el ciudadano no con colegiatura sino con DNI. Así que muchísimas gracias, cuenta conmigo. Y además, te doy un centro. Cítanos a los dos para contar otras historias detrás del telón. Universitarias y también tú tienes muchísima presencia en medios para contar recíprocamente nuestras experiencias. Yo tengo la del cine, con 5 policías, en el sauna. Me apagaron una vez el sauna. Cuidado que generamos divorcio, ¿no? No. En el avión, en un platanazo en mi carro, en Ayacucho, en Tarapoto. La de Ayacucho tenía que contar, ha quedado pendiente la de Ayacucho. Una vez que no me exigieron el pago por ser abogado de la presidenta. ¿A mí te ha pasado? Sí, es que vino, usted la defiende. Yo soy anticaviar. A mí no me gustan esos títulos y esas ideologías que solo sirven para matar a nuestros paisanos y no para construir paz. Pero así me dijo, yo soy anticaviar y soy dueño de este lugar. Usted no va a pagar un solo centavo, me dice, porque usted defienda a la presidenta. Y después también en el mercado de Surco, que me regalaron, la señora me... Pero puede ser un mercado normal, ¿no? O sea, definitivamente... No, pero experiencias bonitas, ¿no? No me cobró mi jugo de lúcuma. Pasan ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Benji, quedas cordialmente invitado nuevamente, sobre todo para que nos cuentes quién cuenta la verdad, porque acá el doctor Juan Carlos dice más bien que él era el que te ayudaba, pero era viceversa. Ya nos contarán esas anécdotas en una próxima oportunidad. Amigos, ha sido el doctor Juan Carlos Portugal. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Hasta otra oportunidad con Elio Herrera, el podcast. Nos vemos. Gracias.